Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Sobre fondo azul, una historia del cielo de Salamanca. En un recinto del patio de escuelas menores de la Universidad de Salamanca hay una bóveda con una pintura que combina astrología y astronomía, conocida con el nombre de El cielo de Salamanca. Una de las particularidades de esta pintura es que confluyen historia, arte, ciencia y misterio. Su historia es fascinante. De hecho, la historia completa está por escribir. Nuestros entrevistados de hoy, Eduardo Azofra Agustín, María Sáez Martín y María González Sánchez, han intentado aproximarse a lo que hasta ahora se sabe por medio de una exposición. Quizás aún estés a tiempo de visitarla, en la sala de exposiciones del patio de las escuelas menores hasta el 10 de noviembre. La historia nos la cuentan de un modo original, a través de paneles con viñetas, como los cómics. Para ello han recurrido a técnicas de inteligencia artificial. También incluyen acuarelas elaboradas por el artista Miguel Sobrino González. A continuación, podéis escucharla con atención. Estamos en el programa Eureka de Radio Universidad de Salamanca, dedicado a la divulgación científica. Hoy es un programa un tanto especial porque vamos a combinar ciencia, arte, hasta algo de policíaco en la historia. Y para eso contamos con 3 personas del Departamento de Arte, empezando por el que ha organizado la exposición de las que vamos a hablar. Eduardo Azofra. Hola, buenos días. María González. Hola, buenos días. Y María Sáez. Hola, buenos días. Pues muy bien. Empecemos un poco de qué vamos a contar la historia. Vamos a hablar de una exposición que se llama Sobre fondo azul, una historia del cielo de Salamanca, que es un proyecto muy curioso. Es una exposición que ha tenido lugar en el patio de escuelas menores, en una de las salas del patio de escuelas menores, donde se ha expuesto la historia de uno de los sitios más visitados de la Universidad de Salamanca, que es la bóveda El cielo de Salamanca. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Vale, pues la idea del proyecto surge a raíz de la convocatoria Objetivo Campus Sostenible de la Universidad de Salamanca, promovido por el Servicio de Asuntos Sociales también de la universidad. Y el objetivo principal era la transferencia de conocimiento, dar a conocer la historia del cielo de Salamanca, que considerábamos que era una obra artística pues un poco desconocida, no solo para la gente salmantina, sino para algunos estudiantes y personas que no eran de Salamanca. Y queríamos, nosotros como historiadores del arte, dar a conocer una obra emblemática de la ciudad. Era un proyecto con un presupuesto muy moderado, también con unos espacios de tiempo también muy reducidos, sobre todo también porque a lo largo de un proyecto tienes diferentes cambios y te tienes que ajustar al tiempo. Pero bueno, la idea principal era formar parte de un proyecto para la transferencia de conocimiento. La siguiente pregunta es, ¿qué es el cielo de Salamanca? Una buena pregunta. El cielo de Salamanca es la bóveda astrológica que cubrió primero la primera biblioteca que tuvo la universidad y después la capilla sobre la que estaba esa biblioteca, y que ahora podemos observar la parte que nos queda, solamente un tercio, colocado en el patio de escuelas menores, pero esa no fue su ubicación inicial ni mucho menos, y para eso hay que ver la exposición. Se lo explicamos todo. Contemos un poquito la historia de la pintura original. La pintura original creo que es de finales del siglo XV. ¿Cómo surge esta pintura? ¿Qué nos podemos contar de la época que se pinta? ¿Por qué se pinta? Bueno, pues esa puede ser un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque es el capítulo dedicado a la pintura del cielo, nosotros lo titulamos el sueño de Fernando Gallego. Realmente entre el año 1481 y 1503 se perdieron los libros de claustros de la universidad. Esta universidad ha perdido los libros de claustros 2 veces, cuando se pintó el cielo y cuando se hizo la fachada rica de la universidad. Y al no tener los libros de claustro, realmente no hay ninguna documentación escrita que diga quién fue el ideólogo, quién fue el promotor y quién fue el pintor.
La adjudicación a Fernando Gallego, el primero que la hace es Manuel Gómez Moreno en el año 1901, ratificada en 1933 por Chelder-Post. Desde entonces, la historiografía que se ha escrito se lo adjudica a Fernando Gallego. Sabemos que hay personas que no opinan lo mismo, pero es que realmente escrito artículos científicos como tal no hay ninguno. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir la historiografía que hay escrita y hemos seguido dando eso a Fernando Gallego. Según has comentado, la pintura original era bastante más grande que la actual, se conserva 1/3, y estaba en el techo de la capilla de San Jerónimo. ¿Y eso por qué? Sí, vamos a ver. La pintura original realmente es el lugar donde va a quedar instalada la primera gran biblioteca que tiene la universidad. Esa gran primera biblioteca sabemos que estuvo encima de la capilla de San Jerónimo. Entonces, lo que tenemos, para hacernos un poco una idea de las proporciones, yo creo que lo más sencillo es que cualquier persona que hoy entre en la propia capilla de la universidad, pues la bóveda que tiene, pues que vea que ese era el espacio y esas serían más o menos las proporciones que tuvo la primitiva bóveda astrológica, que como muy bien ha comentado ya María, se pinta primero como bóveda de la biblioteca y a principios del siglo XVI, en torno a 1506, 1510, ya estaría casi seguro, la separación que había entre la capilla y la biblioteca se quita, el claustro decide eliminar esa separación y entonces esa bóveda astrológica que se había pintado como bóveda de la biblioteca pasa a ser, a partir de ese momento, la bóveda de la capilla de la universidad. Es decir, tenemos un edificio de 2 plantas, en el cual se elimina la bóveda, bueno, el techo intermedio. Sí, el techo que entendemos casi seguro era una cubierta de madera. Ese se quita. Y entonces ya queda sí, la bóveda original, pero ahora como capilla. Como bóveda de la capilla. Como bóveda de la capilla. Y entre que se pinta la bóveda y sufre esa transformación, ¿cuánto ocurre? ¿Durante cuánto tiempo la bóveda es más o menos el cielo de la biblioteca? Apenas unos 20 años aproximadamente, sí, no más. Lo que ha comentado también María, sabemos que en el año 1481 hay una cesión de libros de claustro, desaparecen libros de claustro hasta 1503, entonces tiene que estar ahí. Pero también sabemos que a principios o sea, la última década, en torno a 1492, se publica el libro de Século Marineo, de Lucio Marineo Século, y ahí ya él habla de que está pintada esa bóveda. Por lo tanto, las fechas que yo creo que se puede más o menos acotar, podríamos entrar entre 1483-84 y seguro tiene que estar acabado en 1489-90. Porque hay otro dato que es importante. Fernando Gallego, para realizar la bóveda, se basa en una fuente gráfica, que es el Poeticon Astronomicum, que se publica por primera vez en Venecia en 1482. Por lo tanto, el inicio tiene que ser posterior. Y si ya hay un libro publicado en 1492 donde se habla de esa bóveda, tiene que estar pintada. Tenemos que ir, pues eso, posiblemente a los últimos 5 años de la década de los 80, del siglo XV. ¿Y cómo en solo 20 años deja de ser el objeto para el que se había construido, que era una biblioteca, y se convierte en algo totalmente diferente, que es la capilla? Una capilla, el techo de una capilla. Sí, yo creo que esa es otra de las preguntas del millón, que será complicada, yo creo que todavía contestar, porque los estudios tampoco tienen nada claro. Es verdad, y sí que es importante, que creo que esa bóveda astrológica, que de acuerdo es una bóveda, por supuesto, ¿no? Astrológica, está pintada en un momento con un trasfondo humanista cristiano muy, muy importante. Y creo que no hay que olvidar que esa bóveda realmente se componía, digamos, del tercio que hoy se conserva, el que podemos ver en escuelas menores, ¿no? Que tiene una forma, digamos, ochavada, estaría a los pies de la capilla, un tramo central, una bóveda de medio cañón, y en la cabecera otro tramo de bóveda ochavada parecida a la que se conserva, o similar o idéntica a la que se conserva. Esos 3 tramos estaban divididos o separados por 2 arcos fajones. En esos 2 arcos fajones había textos, y los textos eran textos cristianos.
Uno de ellos era el Salmo octavo, etcétera. Entonces, ya cuando se pinta, aunque es esa bóveda astrológica, también hay todo un trasfondo religioso cristiano, yo creo que bastante importante, y que posiblemente haya que seguir dándole una vuelta para poder contestar a la pregunta que has hecho. No sabemos, podemos imaginar cómo era la de la época en función de extrapolar el tercio que conservamos, Sí. pero ¿hay alguna descripción de la época que estaba como techo de la capilla? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué idea nos dice de cómo era la bóveda original? Sí, realmente las descripciones son bastante breves. Tenemos como fuentes históricas del año 1492 la de Lucio Marineo Sículo, que es la que ha hablado Eduardo. Después, en el año 95, Jerónimo Munzer, un médico alemán, viaja por España y en sus glosas, viajando por España, describe también el cielo de la capilla. Ahí ya dice que hay figuras con signos zodiacales, y él habla también de las figuras de las artes liberales, que eso ha despistado un poco el hecho de que aparezcan las artes liberales. Y luego ya nos tenemos que ir hasta mediados del siglo XVI, en 1546, 1543, 48, 43, perdón. Pedro de Medina, un joven matemático también que acude a la boda del príncipe Felipe con María Manuela de Portugal aquí en Salamanca, describe la bóveda de la capilla, pero quizá lo más interesante es la reedición de esa obra, el libro de las grandezas de España, que a finales del siglo XVI Diego Pérez de Mesa amplía diciendo por primera vez que se pueden ver las 48 imágenes pintadas en el cielo, y es la primera vez que aparece el número exacto de imágenes que había, pero tampoco son mucho más descriptivas, es decir, se centraban mucho en que estaban muy impresionados por lo que estaban viendo, pero la descripción... Lo que pasa en las 48 imágenes no hay una información clave. Nada. Y es que, pero Bueno, hay una sí, información pero... importante, porque 48 claves son las constelaciones recogidas en el Almagesto de Ptolomeo. Es decir, que de alguna forma nos está informando ya tenemos una información relevante. Pero aquí lo más sorprendente es que esta magnífica bóveda, por lo que nos describen, de alguna forma es destruida en gran parte. ¿Por qué resulta destruida y cuándo? Vale, pues realmente la historia del cielo de Salamanca o la bóveda astrológica, la verdad es que sube muchos reveses, no solo por la separación de espacios que se elimina haciéndola toda capilla y ahí sufre, sino también por las humedades y que Juan de Ypres tampoco intervino con mucho acierto, pero sobre todo ya llegados al siglo XVIII, en el momento en que el claustro de la Universidad de Salamanca, debido al nuevo gusto que hay en ese momento, no sabe si derruirla o conservarla, y está la visión dividida. Y bueno, mientras había esa polémica, se decidió aumentar el testero. Y no sabemos muy bien si aposta o no, obviamente, acabó derruyéndose, cayéndose 2/3 de la bóveda en esa ampliación que fue concebida, fue aceptada por el Ayuntamiento de Salamanca. Entonces sufrió muchos reveses, y luego también con los hermanos Gudiol con la técnica del Pero estopo. aquí sucede algo sorprendente, que es que queda escondida. Totalmente. Es decir, que eso es lo que creo que debe de quedar claro, que el techo, la bóveda original, el tercio que se conserva, queda ahí escondida, y así está durante siglo y medio. Un siglo y medio, sí, pero de hecho ya se habían planteado dejarla escondida incluso aunque no se hubiera caído. Cuando decía María que el claustro estaba discutiendo qué hacían o qué no, ya había claustrales que decidían que por una cuestión de euritmia de la capilla. Tenemos que imaginarnos que el ancho de la capilla es exactamente igual que el que tenemos ahora, pero era 4 o 5 metros más alta. Entonces realmente era un espacio muy, muy alto, y sí que pensaban que tenían que rebajar la altura. La discusión entre los claustrales era si el cielo se tapaba o el cielo no se tapaba. Lo que no pensaban era que el cielo se iba a caer. Y realmente, si en el propio siglo XVIII Antonio Ponce, un viajero que llega aquí en 1783, coge el libro de Diego Pérez de Mesa, del que hemos hablado antes, él quiere ir a verlo, pero al final apostilla: esto ya no existe desde que se hizo la nueva capilla. Es decir, 20 años más tarde de que se derruyera y se construyera la nueva bóveda, ya pensaban que había desaparecido por completo. En el propio siglo XVIII pensaban que no quedaba nada. O sea, queda allí olvidada por siglo y medio, hasta que en 1901 se redescubre. ¿Esto cómo sucede? Sí, en 1901 es en ese momento un joven historiador salmantino, Antonio García Boiza, y a la vez con él, casi seguro, don Manuel Gómez Moreno, cuando está haciendo el catálogo de la provincia de Salamanca, los que, teniendo en cuenta un poco pues esas fuentes que nosotros hemos ido citando y que ellos seguro también conocían, y entrando y subiendo por una serie de vericuetos por los cuales todavía hoy se puede subir y se puede alcanzar los restos de ese tercio,
consiguen llegar, en definitiva, a situarse encima del trasdós de la bóveda de la capilla, y es cuando constatan, cuando ven y cuando comprueban que realmente sí se había derrumbado la bóveda astrológica, pero lo que se había derrumbado eran 2 tercios y que todavía se conservaba 1 tercio en un estado de conservación complicado por todos los reveses que había tenido el cielo de Salamanca, pero ellos comprueban que ese tercio existe, el que estaba situado, insisto, a los pies de la capilla. Y ahí permanece durante medio siglo. Sigue ahí, ¿no? Sí. Escondido, de un acceso complicado. Sí. Y en una determinada época, en torno a 1950, creo recordar, se decide cambiar de sitio. Y se decide restaurar, sobre todo, y recuperarla. ¿Y qué sucede? Ese capítulo lo hemos titulado Recuperando un sueño. Y en realidad, en el año 1924, alrededor de los años 20, Antonio García Boiza, que fue quien lo redescubrió en 1901, ya había hecho hincapié en que la bóveda se tenía que restaurar y se tenía que recuperar por las condiciones en las que estaba. Y en 1950 el rector Esteban Madruga decide que sí, que hay que recuperar la bóveda. Entonces se contacta con los hermanos Gudiol Ricard, Ramón y Josep, que eran los que en ese momento manejaban la técnica del estrapo, que era la que se estaba utilizando para hacer las arrancadas de toda la pintura al fresco que había, sobre todo en la zona de Cataluña. Eran los expertos, así que la universidad contacta con ellos. En un principio en el contrato pone para limpieza y fijación de las pinturas. Es decir, ellos lo que tienen que hacer es arrancar las pinturas, hacer una limpieza, volver a pasarlas a un soporte que luego se pueda trasladar a otro sitio y devolvernoslas a nosotros. Y ahí... ¿qué sucede? Creo que cuando no vuelven fácilmente a Salamanca, ¿qué pasa? No, además es todo un proceso muy rápido. Los hermanos Gudiol llegan a Salamanca en el verano de 1952 y en octubre del 52 el cielo está en Barcelona y lo están restaurando ya. Sí que sabemos que ellos arrancan 35 piezas, a Salamanca vuelven 33. Hay 2 que no regresan. Se trabajó con un secretismo total. Allí no subieron nadie más que ellos, no tenemos fotografías. Y cuando ellos lo llevan a Barcelona, coincide que en el año 1952 se está celebrando allí el 35º Congreso Eucarístico Internacional, donde va el Papa y hay una gran exposición de arte sacro. Y sabemos que el cielo estuvo expuesto allí. Curiosamente, en el catálogo de esa exposición podemos ver todo el arte sacro que había, pero el cielo no aparece en dicho catálogo. Hemos revisado incluso las revistas de la época, algunas tipo el Hola, por ejemplo. Claro, era un acontecimiento social lo que había. Muchísimas fotografías, no hay ninguna del cielo. Lo que sí que hay es una carta que se escribe en ese propio año 1952 por parte de los hermanos Gudiol, de Josep en este caso, al secretario general de la universidad, diciéndole que como la han montado en Barcelona y ha quedado muy bien, que si la pueden dejar allí para que la pueda admirar el público catalán. Y en ese momento el rector Antonio Tobar, que es el que está, decide que el cielo tiene que volver a casa. Tiene que volver. Y hay otra información que yo he leído por ahí importante. Creo que ellos se llevan las sinopias, que me gustaría que contases en qué consisten las sinopias, y esas sinopias desaparecen. Sí, esa es la historia policíaca. En un principio nosotros, cuando nos planteamos hacer esta historia del cielo, decidimos 7 momentos que para nosotros eran clave y que iban a servir para vehicular todo el relato. Esos 7 momentos acababan donde te he contado, en el momento que Antonio Tobar decide que el cielo tiene que volver. Pero al final decidimos que había un capítulo 8º que se situaba ya en el siglo XXI y que también era importante para conocer lo que había pasado. Con la tesis de Rosa Iniesta, Eduardo, ¿de qué año era la tesis de Rosa? 2002, 2007. Bueno, pues Rosa Iniesta en su tesis doctoral ya dijo que las marcas que dejan las arrancadas del estrapo, es decir, el adhesivo de la tela en el cielo original, es decir, en la bóveda que está encima de la capilla, no coincide con el cielo que nosotros estamos viendo en el patio de escuelas menores. Es decir, entre esa arrancada y la que ella ve, al menos hay otra, al menos que sepamos. Y curiosamente en el año 2004 y en el año 2006, en sendas exposiciones en Valladolid, una dedicada a Isabel la Católica y otra dedicada a Cristóbal Colón, aparece en primer lugar una sinopia de Leo y otra de Centauro. Y en este caso las marcas del adhesivo coinciden perfectamente con las marcas de la propia sinopia. Realmente la llamamos sinopia, pero hemos dicho que el término no es exacto. O sea, la sinopia es la marca del trazo, del dibujo que ha podido hacer el pintor y que queda en la pared. Si la técnica del estrapo está bien hecha, la pintura se retira por completo.
no solo no se retiró por completo, sino que se pudieron hacer varias arrancadas y que a día de hoy, si se sube al cielo, queda pigmento y queda bastante pigmento todavía. Es decir, la técnica no se realizó con cuidado y no se realizó bien. Lo que tampoco sabemos es cuántas arrancadas hubo, sí que sabemos que esas sinopias se pudieron recuperar. En el momento que se dio aviso a un profesor de la Universidad de Salamanca, en ese momento había una comisión de patrimonio, se puso en contacto con la Guardia Civil, la UCO lo llevó a la Brigada de Patrimonio, el juzgado de instrucción empezó a hacer diligencias y en el año 2009 la universidad se convirtió en depositaria judicial y en 2013 fue, me parece, en 2018 en propietaria ya de las 2 sinopias que podemos ver ahora en la Sala del Cielo. ¿Y las otras? Buena pregunta. Las otras ahora mismo hay 3 fotografías documentadas en el Institut Mayer de Barcelona que pone que están en manos de coleccionistas privados de Barcelona, pero no sabemos nada más. Las otras 2 sinopias también estaban en manos de coleccionistas privados de Barcelona. ¿Y en qué condiciones está el cielo actual respecto al original, al que se arrancó? Es decir, ¿es fidedigno? ¿Ha sido muy retocado? Cuando yo veo una estrella en una posición, esa estrella está en esa posición. No, sobre todo de las estrellas, olvídate. Sí. Y tú lo sabes perfectamente que no tiene nada que ver. Es más, en el cielo original, se ve perfectamente dónde estaban parte de las estrellas, porque esas estrellas tenían volumen, realmente estaban adheridas, ¿no?, al cielo, teniendo esa forma y teniendo volumen. Por ejemplo, en el arco fajón, en ese arco fajón, el que estaría a los pies, ahí sí se ven todavía perfectamente las estrellas y esa forma, y en la parte del cielo que se conserva, en algún caso, pues se ve cómo se ha desprendido donde estaba la estrella. Entonces las estrellas no se corresponden para nada. Y contestando un poco a la pregunta que estás haciendo, yo creo que en este caso yo siempre voy a recurrir a una cita de José María Martínez Frías, que posiblemente hasta el momento, y por lo menos hasta donde yo sé, es el texto desde el punto de vista histórico-artístico más interesante de todos los que se han publicado. Él acaba diciendo que cuando vemos el cielo de Salamanca, realmente lo que estamos viendo es casi un trabajo de Photoshop. O sea, está muy, muy, muy retocado y muy alterado. Y muy, muy alterado. Bueno, pues esta historia la habéis contado en una magnífica exposición sobre fondo azul. Y me gustaría ahora hablar del proyecto. Esto mismo que hemos contado aquí, o lo habéis contado, pues está maravillosamente para mí ilustrado en una exposición que ha tenido lugar aquí en Salamanca, y me gustaría que nos hablase cómo se prepara esta exposición, cómo se hila la historia, cómo se hacen las ilustraciones. Bueno, esto tiene 2 partes. Si quieres empiezo yo, María, y luego sigues tú. Nosotros la primera parte fue trabajo de ratón de biblioteca y completamente manual. Estuvimos durante varias semanas revisando todas las fuentes históricas y las fuentes documentales para decidir qué era lo que queríamos contar. Al final queríamos que esto fuera accesible, es decir, que todo tipo de público lo pudiera entender, y realmente la historia del cielo es larga y es muy complicada, atraviesa 5 siglos. Entonces, lo difícil fue seleccionar los momentos y decidir qué era lo que queríamos contar para que se entendiera todo y no se perdiera nada. Cuando seleccionamos esos momentos, lo que hicimos nosotros también fue escribir los textos iniciales que están en la exposición. Esos textos, redactados por nosotros, contienen, a mí me gusta decir siempre, la chicha de la historia. Es decir, si tú lees ese texto, si lees esos 8 paneles, entiendes la historia del cielo. Y a partir de esos textos fue cuando nos pusimos a hacer las viñetas, que María y yo cogíamos un folio y entonces decíamos, venga, ¿cuántas viñetas va a tener este capítulo? ¿Qué personajes queremos que aparezcan? ¿Qué van a decir esos personajes? ¿Qué características tienen estos personajes? Creo que es importante hacer un matiz para los que lo hemos visto. Está contado como una historia de cómic, que es importante que el oyente lo sepa. Es un cómic en lo que están contadas las viñetas. Sí, es una historia en viñetas. Entonces, una vez que ya teníamos claro sobre el papel, bueno, pues venga, este capítulo creemos que con, no sé, 17 viñetas, las que fueran, lo podemos articular, decidíamos qué personajes aparecían en cada viñeta, qué características tenían que tener esos personajes, y a partir de ahí, pues, entra otro elemento y otra herramienta que pudimos utilizar para poder llevarlo a cabo. Como dice María, primero un storyboard, que sí, es tal cual. prácticamente ver un poco cómo argumentábamos tantos siglos y de qué forma lo hacíamos. Y luego estuvimos sopesando varias herramientas para conseguir la mayor calidad posible. Al final teníamos un tiempo
muy reducido, un presupuesto muy moderado, y al final elegimos una herramienta de inteligencia artificial, tal cual también hemos trabajado con ella, con los prompts, que los prompts son las órdenes que tú das a la inteligencia artificial para que sean precisos. Sobre lo generado, luego nosotros lo hemos revisado, hemos diseñado en algunas cuestiones encima, porque la inteligencia artificial no es perfecta y obviamente había personajes con 6 dedos, objetos que no aparecían y un poco copia y pega en base a, como decía María muy bien, y lo ha repetido durante todo el proyecto, con un cincel hemos hecho una catedral, porque era a través de Canva cómo lo íbamos montando, y a partir de ahí pues teniendo lo que es la historia en viñetas. Ha habido una crítica en el sentido de que, es que de esta forma se está quitando trabajo a ilustradores. Bueno, nosotros, en este caso, para nosotros ha sido un trabajo académico. No tenemos ningún problema en decir de dónde venimos. Como ha dicho María al principio, esto parte de una convocatoria pública del Servicio de Asuntos Sociales. Está publicado el presupuesto que tiene esta convocatoria. Como máximo a cada proyecto se le adjudican 1.500 euros. En nuestro caso fueron 1.130, me parece. Es una cantidad ridícula. Es una cantidad muy modesta, como ha estado diciendo María continuamente, y sobre todo que la gente tiene que tener claro que es que nosotros ese dinero, esos 1.130 euros, tenían que revertir en el propio proyecto. Es decir, cada una de las facturas que nosotros hemos generado con el proyecto había que pasarla de nuevo al SAS para que nos la aprobara para poder continuar. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho sin ánimo de lucro, completamente altruista, y si esto no se entiende, sin ningún tipo de retribución económica. No. Y aparte, una de las condiciones que había en la convocatoria de este proyecto era que solamente lo podían realizar las personas que formaran parte del equipo. A nosotros se nos prohibía contratar a terceros o a ninguna empresa para que pudiera realizar el proyecto. Lo teníamos que hacer nosotros. Bueno, que creo que merecía la pena dar esta breve explicación. Yo la he visitado, lo he estudiado, es un tema que me ha interesado, y a mí me parece que os ha quedado muy bien y muchas contribuye gracias. A distribuir una historia bonita que forma parte de nuestro patrimonio y describe la parte histórica que realmente sabemos. Después hay una parte más especulativa, que es qué es lo que pretendía el pintor, todo esto. Ahí entra mucho ya la especulación y, en fin, deja mucha libertad a la imaginación, y podemos seguir construyendo historias. Sí, por eso nosotros lo hemos el subtítulo que tiene es Una historia del cielo de Salamanca, y no la historia, solo decimos el texto inicial. Nosotros creemos que la historia todavía está por escribir. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche, y en reposición los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.